En el año 1992 se desarrolló en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, la Cumbre de la Tierra. En este importante evento se discutieron aspectos vinculados al medio ambiente y al desarrollo sostenible. 20 años después, en la misma ciudad, se produce una conferencia mundial donde se evalúan los avances en esta materia. El día de hoy, en el programa, conversaremos sobre Río +20. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. La Tierra es el planeta donde vivimos, es el lugar donde encontramos todo lo necesario para subsistir. El hombre, como ser racional, debe saber utilizar lo que le brinda la Tierra a través de la naturaleza para que pueda vivir en armonía con su entorno. A lo largo de los siglos, el hombre ha desarrollado su inteligencia para mejorar su calidad de vida, gracias a los elementos que ha encontrado en la naturaleza. Pero en las últimas décadas, esa mejora en la vida del hombre ha significado la destrucción y las escaseces de los recursos naturales. Es por esta razón que se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida más comúnmente como Cumbre para la Tierra, que se realizó entre el 3 y el 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Los representantes de los 178 países que participaron en la conferencia acordaron adoptar un enfoque de desarrollo que protegiera al medio ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo económico y social. En la cumbre, luego de varias reuniones, los representantes de los países asistentes aprobaron diversos documentos, como el Programa 21, un plan de acción que tiene como finalidad metas ambientales y de desarrollo en el siglo XXI, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se definen los derechos y deberes de los estados, la Declaración de Principios sobre los Bosques, y finalmente las Convenciones sobre el Cambio Climático, la Diversidad Biológica y la Desertificación. 2 décadas después de la Cumbre para la Tierra, los representantes de más de 190 países se volvieron a reunir del 20 al 22 de junio último en Río de Janeiro para participar en la conferencia Río +20, que es el nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Pero, ¿qué es el desarrollo sostenible? Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas. Al término de Río +20, los jefes de Estado, de gobierno y los representantes de alto nivel suscribieron un documento en donde renovaron su compromiso para adoptar una serie de medidas audaces encaminadas a reducir la pobreza y promover el empleo digno, la energía no contaminante y un uso más sostenible y adecuado de los recursos. Hoy en día, la población mundial sobrepasa los 7.000 millones de personas. Vivimos en un mundo sobrepoblado, en donde los recursos escasean. A esta situación se suma el aumento de sequías, inundaciones y otros desastres naturales relacionados con el cambio climático, donde el hambre, el conflicto de los recursos, la pérdida de medios de subsistencia y otros riesgos son una constante todos los días. Son estas las razones que nos llevan a tomar medidas urgentes para que esta situación se revierta. Debemos preocuparnos no solo por tener un presente, sino preocuparnos también por tener un futuro, por dejarle a las futuras generaciones un planeta habitable, dándole mayor importancia al aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales, para la conservación de nuestro medio ambiente. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre la Cumbre de Río +20. Debemos recordar el concepto de desarrollo sostenible, que señala que las generaciones del presente debemos preservar el planeta para las generaciones futuras. Luego de la pausa estaremos con el doctor Gabriel Quijandría Acosta, viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente.
Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, de verdad, gracias por la invitación. Estas conferencias, esta conferencia internacional de Río +20, ¿qué significado tiene para el Perú? A ver, son muy relevantes en términos de definición de la agenda internacional de gestión ambiental. Son conferencias que organizan Naciones Unidas en periodos o intervalos más o menos de cada 20 años. La primera de estas conferencias ocurrió en Estocolmo en el año 72. A partir de ahí han habido 2 conferencias oficiales más de Naciones Unidas. La de Río 92, en la cual se acuñó por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, y esta de este año, en la cual lo que se ha logrado es la confirmación del compromiso internacional de los países respecto a este concepto y una nueva ruta hacia la implementación de este concepto, ¿no? con una serie de compromisos vinculados a varios temas que fueron delineados en el año 92 y que han sido un poco más definidos en esta oportunidad. En el ámbito internacional, los tiempos son distintos a los países. Se habla de décadas, de decenios, ¿no? Y entonces, de cara a los próximos 20 años, ¿qué es lo que se ha acordado en esta cumbre? ¿Qué es lo importante, lo relevante? Sin duda los tiempos son más largos, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta que las decisiones que se toman en estas convenciones o incluso los documentos base de las declaraciones tienen por obligación que ser por consenso, con lo cual el proceso de negociación es muy complicado y llegar a los documentos específicos y más aún a las soluciones o a los planteamientos específicos es muy complicado. Por eso es que los rangos temporales son larguísimos. ¿Qué es lo que se ha definido hacia adelante? Básicamente varias rutas o varios temas en los cuales debe haber un enfoque específico de trabajo por parte de los países. Uno, y yo diría que el que habría que relevar más en términos de lo que corresponde al Perú, porque el Perú fue uno de sus impulsores, es la definición de unos objetivos de desarrollo sostenible, que son o que van a ser básicamente aquellas medidas con las cuales los países van a poder determinar cuánto van avanzando respecto de una agenda de desarrollo sostenible o respecto de un objetivo de desarrollo sostenible a nivel global, cosa que no tenemos en este momento, ¿no? O sea, tenemos acuñado el concepto de desarrollo sostenible y más o menos alguna comprensión respecto de lo que implica, pero no hay una definición de, bueno, ¿y cómo digo yo que estoy avanzando? ¿Cómo puedo demostrar yo que estoy avanzando en esa ruta? Temas emergentes nuevos, todo un tema de gran importancia respecto del tema de los océanos y las zonas costeras, que no había aparecido en las versiones anteriores o en las discusiones anteriores. En este marco de los tratados y de las políticas de medio ambiente, el Perú, ¿cómo nos ubicamos? Tenemos un Ministerio del Ambiente que es novedoso, que es nuevo, pero ¿cómo estamos? ¿Qué balance hace el viceministerio que usted tiene a su cargo? A ver, el Ministerio es una institución joven, ¿no? Acaba de cumplir 4 años de establecimiento el pasado mes de mayo. Sin embargo, existe una historia de tradición, una tradición de gestión ambiental que data ya de muchos años atrás. Yo diría que lo que tenemos en este momento, o el periodo en el que nos encontramos, es un periodo de consolidación de la gestión ambiental, ¿no? O sea, de avance y de uno podría decirlo de manera coloquial, de puesta de pantalones largos de la gestión ambiental. Yo diría que sí, tenemos una agenda todavía enorme hacia adelante, pero sin duda estamos mucho mejor que como estábamos a inicios de la década del 90, que es cuando empieza todo el proceso de generación del herramental y de la institucionalidad ambiental en el país. Sin duda tenemos un trabajo muy largo por delante, que ya se ha iniciado. O sea, de hecho, en Río el presidente anunció una serie de compromisos que después se han ido concretando a través de la creación de una comisión multisectorial que justamente la semana pasada ha terminado su trabajo, y es una comisión multisectorial que tuvo por encargo generar propuestas de mejora
en la normatividad ambiental. ¿Y cuáles son esas propuestas de mejora de esta comisión? Están vinculadas, o sea, están vinculadas a varios temas. Lo que han definido básicamente son 4 áreas de intervención. Una que tiene que ver con la condición de garante que el Estado debe tener respecto del relacionamiento entre el sector productivo y las poblaciones locales. Una segunda que está vinculada al tema de asegurar la calidad ambiental, especialmente, y la salud ambiental asociado a los efectos de las intervenciones productivas que ocurren en la ciudad o en el campo. Un tercer tema que está vinculado a cuál es el relacionamiento o cómo debería ser el relacionamiento entre las industrias extractivas y la agenda mayor de desarrollo local. ¿Cómo hacemos que el desarrollo de las industrias extractivas tenga impactos positivos mayores que los que ha tenido hasta el momento, que se han leído básicamente en el tema macroeconómico, pero que no han sido vistos a nivel local necesariamente? Y una cuarta línea de acción que está vinculada al tema de ecosistemas saludables, o sea, cómo aseguramos que los ecosistemas bien manejados sigan proveyendo y conservados, sigan proveyendo bienes y servicios ambientales que son básicos para sostener la vida humana, pero además para sostener actividades productivas que son las que generan el crecimiento del país. En el marco de esas 4 líneas de acción hay una serie de medidas para cada uno de estas líneas de acción que están siendo propuestas y están en proceso de discusión cuasi final. Cuasi final, para ser implementadas a lo largo de lo que queda de este año y lo que queda del gobierno. Hay varias medidas que son complejas y que van a tomar un tiempo de maduración. Hay otras que son de aplicación más inmediata. Sí. ¿Y cuál es la línea, el leitmotiv que guía la acción del Ministerio del Ambiente con esta gran dicotomía que no solo es en el Perú, sino en todas partes, entre el desarrollo económico y el medio ambiente, ¿no? Y me refiero particularmente a las industrias extractivas, en fin, a todas estas actividades importantes para nuestra economía también. Desde el Ministerio del Ambiente nosotros tenemos la certeza de que es posible tener un desarrollo económico que no ponga en riesgo la salud de las personas y la integridad del ambiente. Nuestro leitmotiv o nuestra motivación principal para el trabajo del Ministerio es poder avanzar en una agenda que permita articular los tres elementos que están contenidos en el concepto de desarrollo sostenible. El desarrollo económico, que tiene esta lógica de crecimiento del PBI, el desarrollo social, que está vinculado a una lógica de mejora de la calidad de vida a nivel poblacional, y el pilar ambiental, si se quiere, que está asociado a mantener un equilibrio ecológico, un equilibrio ambiental que asegure el cumplimiento de los otros 2 objetivos, porque en última instancia, si la base de recursos naturales y la base ambiental, que es la que permite tener el crecimiento económico y permite el sostenimiento de la sociedad, no se mantiene de manera adecuada en un nivel mínimo, no vamos a poder lograr los otros 2 objetivos. Justamente eso es muy interesante en el nombre del viceministerio a cargo suyo, ¿no? Es un desarrollo estratégico de los recursos naturales. Esto nos da la idea que efectivamente los recursos naturales son agotables, se agotan, y que tiene que haber un uso estratégicamente diseñado, ¿no? Sin duda, ¿no? O sea, hay la necesidad de tener una visión no solo instrumental, sino estratégica, valga la redundancia, respecto del nombre de este viceministerio, respecto de cómo usar estos recursos para que aseguren real desarrollo. Un ejemplo grueso de estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con transiciones hacia desarrollo sostenible o desarrollo menos dependiente, por ejemplo, de los recursos naturales, es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, con todos los cuestionamientos que uno pueda tener, pero ¿qué están haciendo estos países? Están usando los grandes recursos que se están generando a partir del precio del petróleo para hacer todo un desarrollo inmobiliario, financiero, todo un desarrollo turístico. No sé si usted ha visto en todos estos desarrollos turísticos que están haciendo con estas islas artificiales que se están construyendo delante de la costa de Dubái. Lo que están haciendo es usar las regalías o el dinero del petróleo para generar una alternativa de desarrollo para cuando ya no haya petróleo, cuando el petróleo no sea tan importante en términos económicos para ese país. O sea, el país vaya siendo progresivamente menos dependiente de un recurso natural escaso. Esa es la línea en la que nosotros deberíamos ir.
si este desarrollo planteado en este caso los Emiratos Árabes Unidos es suficientemente sostenible, o sea, están incorporando la perspectiva verde en todos estos desarrollos turísticos, ¿es suficiente? No lo sé, pero el tema es que o sea, esa línea de transición entre dejar de ser menos dependientes de los recursos naturales no renovables y avanzar hacia aquellas y con los recursos que estos recursos no renovables generan hoy, sentar las bases para el futuro, para industrias menos dependientes, esa es la lógica y eso es así hacia donde deberíamos caminar, entendemos nosotros. Muy bien, muchas gracias, por favor, viceministro, por habernos ilustrado sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bien amigos, ya nos encontramos con la doctora Josefina del Prado, miembro del equipo negociador de la cumbre de Río +20. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias, doctor Morales. Bueno, entonces cuando hay una conferencia mundial como la de Río +20, hay equipos negociadores. ¿Qué hace un equipo negociador de un Estado? Esto tiene larga data, ¿no? A la conferencia llega un equipo, pero este trabajo, por ejemplo, en el caso de Río, empieza desde el 2010 y hay reuniones en Nueva York en el marco de la Asamblea y ahí se van gestando las posiciones de los países y también desde la organización se va de alguna manera compilando las posiciones de las partes para sacar un documento, ¿no? Y lo presentan. Ese documento en este caso se llama el documento 0. Entonces era un conjunto de párrafos, de declaraciones que ya en el marco de las negociaciones fueron creciendo, se fueron desarrollando, ¿no? Y fue un número bastante voluminoso. Eso después llega a Río, por donde previa a la cumbre hay la última ronda negociadora con todos los países y a partir de eso es que ya cuando termina el plazo es que se da esta fórmula en el caso de Río en el que Brasil acoge el documento y como no se había llegado en todos los casos a posiciones de consenso, ya lo trabaja desde Brasil y lo presenta a las partes. Brasil como país anfitrión de la Como país cumbre. anfitrión. Y el Perú, hay que aclarar, en este caso y en el marco de Naciones Unidas, participa dentro del grupo del G77, es decir, las negociaciones realmente y la posición del Perú se desarrolla en el marco del G77 que incluye a más de 100 países, en este caso G77 más China. Esta es una conferencia en el marco de las Naciones Unidas y es una conferencia especializada, ¿no es cierto?, en los temas propios del desarrollo sostenible y del medio ambiente. Este grupo de los 77, el Perú, ¿tenía alguna posición? ¿Qué cosa queremos o qué cosa quiere el Estado peruano en relación a la conferencia de Río +20? ¿O qué cosa quiso, mejor dicho, ¿no? Hay que recordar que esta conferencia que se llama Río +20 tiene que ver con la llamada o conocida Cumbre Tierra del año 92, donde por primera vez se hace justamente una conferencia en el marco de Naciones Unidas del tema de desarrollo sostenible y se identifican, incluso ya con la implementación, luego se fortalece esto en Johannesburg, tiene que ver con la identificación de pilares que componen el desarrollo sosterible, que son el ambiental, el social y el económico. En esa oportunidad, en el 92, hay productos concretos, es decir, tratados, como en el caso de la CDB, o el Tratado sobre diversidad biológica, y el de la Convención Marco de Cambio Climático. Ahí también se sientan las bases para la Convención sobre Desertificación, por ejemplo. También se dan la Declaración de Río, donde están los principios también de Río, que son pilar del desarrollo sostenible. Entonces, todos estos documentos y toda esta producción ha seguido, incluso la Convención de Diversidad Biológica ha tenido conferencias especializadas. Una proyección, no, a partir de esa se han desarrollado protocolos, por ejemplo, el de bioseguridad en Cartagena, o ahora el de acceso a recursos genéticos, que fue hace 2 años en Nagoya, que está adoptado y falta ser ratificado. Entonces, todo esto ha seguido, no es que se produce un documento y acaba, y la implementación también es continua. Entonces, el Perú, su primera preocupación, y desde siempre ha sido el del desarrollo sostenible. Participó en el 92,
y ha seguido trabajando para implementar estos marcos legales o políticos, porque hay los vinculantes y los no vinculantes. Y eso es lo que ha constituido un poco el marco referencial del desarrollo mundial respecto a los temas de desarrollo sostenible. Entonces el Perú, como varios países, ha tratado de impulsar. Lamentablemente las velocidades no han sido las más deseables, y un poco el balance a 20 años era eso, o sea, reflexionar de atrás hacia ahora qué cosa es lo que falta hacer, qué ha faltado. Un balance, si quiere, y que no tampoco se ha logrado en su plenitud en esta conferencia, es los medios de implementación, la transferencia de tecnología, el financiamiento, la construcción de capacidades. Eso sigue siendo una tarea pendiente, pero logros concretos, a lo que iba su pregunta. Por ejemplo, el Perú apoyó una iniciativa que nace de Colombia y desde un inicio fue acompañada por el Perú, que es la de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, por ejemplo, que es desarrollar, elaborar indicadores para ver realmente cómo se va y si se va avanzando en términos de desarrollo sostenible. Eso, por ejemplo, es un producto de Río que inicialmente no estaba en la agenda. Otro de las preocupaciones del Perú, por ejemplo, es, así como le comentaba que el desarrollo sostenible consta de 3 pilares, es evidente que uno de los pilares es menos fuerte o consistente que los demás, que es el ambiental. Y por ahí se ha fortalecido también. Una cosa adicional, entonces nos está explicando que el Perú pudo incorporar un tema conjunto con Colombia, pero finalmente la conferencia arrojó un documento. Sí. En este caso no ha sido ni un tratado, ni una declaración pequeña de 10 puntos o 20 puntos, sino también ha sido un documento muy importante que tiene algunos aspectos. ¿Nos podría comentar qué puntos resaltantes hay en este documento que produjo la conferencia de Río +20? Justamente este documento parte del que le mencionaba inicialmente, llamado Documento Cero, que fue trabajado a nivel de la Asamblea de Naciones Unidas a nivel de Naciones Unidas, desde el 2010 con negociaciones. El último periodo de negociación fue ya en Brasil, previo a la etapa de alto nivel en Río, y de ahí es que les digo que hubo una adopción ya por todas las partes de este documento, que fue de alguna manera en su etapa final compilado, balanceado por Brasil. Eso fue un poco el diagnóstico de todo. Obviamente son 193 países que tienen distintos intereses y es realmente equilibrismo tratar de plasmar todo en un documento. Lo que hizo Brasil es respetar los mínimos de consenso. ¿Cuáles son esos mínimos? Mínimos, por ejemplo, de hecho, ratificar todo lo del 92, que es bastante importante, aunque suene un poco, pero ¿por qué lo del 92 hay que ratificarlo? Porque en la implementación notamos que de repente un principio como el precautorio o un principio de responsabilidades comunes pero diferenciado necesita ser ratificado, por ejemplo, ¿no? Entonces, una ratificación de los principios, una ratificación de la necesidad de la implementación efectiva de estos convenios de diversidad biológica, cambio climático, que también sigue siendo una tarea pendiente. De cambio climático conocemos que, por ejemplo, nació también Kioto, ¿no? De CDB nació Cartagena. Entonces, todos estos instrumentos se han seguido desarrollando incluso en tratados. Entonces, la importancia de estos instrumentos y la importancia de su implementación efectiva también está plasmada en el documento. Ya en términos de productos nuevos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que le digo que es esta iniciativa, que son los indicadores, esta construcción de indicadores, se lanza como producto también. Ahora, en la asamblea que empieza en septiembre en Naciones Unidas, se va a comenzar a hacer un grupo de 30 países divididos regionalmente. El Perú, por ejemplo, ha presentado una candidatura para tener a un representante. Eso se discutirá regionalmente para ver finalmente quién ingresa, pero es a ese nivel que se va a comenzar a trabajar, y es un trabajo que probablemente tome un año para poder entre los países ya darle forma, porque lo que se ha llegado, como le decía, es a mínimos. Queremos estos indicadores, sí, el cómo, el quiénes, el exactamente cómo es que se van a desarrollar es lo que viene después. Entonces, por eso post-Río es bien importante. Después, otra cosa importante es que se ha también adoptado, se ha dicho que va a haber un foro intergubernamental para ver este tema de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque es importante, los países sienten de alto nivel y de membresía universal que quieren justamente sustituir al Consejo de Desarrollo Sostenible que fue creado en el 92 y que lamentablemente no ha funcionado como se esperaba.
es otro producto. O sea, usted hace un balance positivo de la conferencia de Río +20. Del medio ambiente, creo que es importante incluso que expresamente se haya dicho que es necesario fortalecer el pilar ambiental del desarrollo sostenible. Se le ha dicho que se va a fortalecer el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se le va a dar más financiamiento y que en el Consejo va a estar representados todos, nuevamente membresía universal. Bueno, muy ilustrativo e interesante. Esperamos que tenga éxitos en el Ministerio del Ambiente en estas futuras negociaciones en materia de medio ambiente. Muchas gracias. Bien amigos, el próximo sábado, como siempre, estaremos con un interesante tema relativo a los derechos o a la Constitución. Conmigo será hasta el próximo sábado.